Amados maestros y predicadores, que el Señor les bendiga. Quiero compartirles la enseñanza del día de hoy y le he titulado Los 4 verbos para maestros y predicadores. Todos somos llamados al ministerio. Somos llamados a hacer la obra del ministerio, así lo dice Pablo en Efesios 4:12. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Debemos anunciar las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9. Y debemos anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Efesios 4:10. Así que cada creyente somos mandados sea a predicar o a enseñar, aunque no seamos parte de los 5 dones del ministerio, pero somos testigos de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y como tales debemos de realizar esas funciones. Ahora bien, es importante comprender que bajo el nuevo pacto es responsabilidad de cada creyente conocer al Señor, seguir a Cristo, acercarnos a Dios y prepararnos con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos va a guiar a toda la verdad. En Hebreos capítulo 8, versículo 11, claramente la palabra de Dios dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Jesucristo murió en la cruz y el camino está abierto, y el Espíritu Santo va a ser nuestro guía para guiarnos a toda la verdad, quien es Cristo. Así que cada uno de nosotros debemos ser responsables de seguirlo, de amarlo y caminar con él. Quisiera considerar ahora Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Este es un mensaje para maestros y predicadores. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras que hablemos en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, el Espíritu Santo las va a utilizar como aguijones que se van a incrustar en la mente y corazón, como clavos hincados que el Espíritu Santo va a utilizar en su momento para guiar, para recordar, para enseñar. Los 4 verbos para maestros y predicadores los hemos tomado del consejo del predicador en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Decía Salomón de la siguiente manera: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Los 4 verbos, entonces, para todo maestro y predicador, deben ser 4E: enseñar, escuchar, estudiar, escribir. Voy a repetirlo. Los 4 verbos para los maestros y predicadores que debemos desarrollar en nuestra vida son enseñar, escuchar, estudiar y escribir. Necesitamos enseñar la palabra de Dios como ministros competentes del nuevo pacto. Cuando nosotros enseñemos la palabra de Dios, esta luz le va a permitir al creyente poder ofrecerse como un sacrificio vivo. Recordemos Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios nos habla que debemos ser sacrificios vivos. A Dios le agrada un culto racional. Así que cuando enseñamos la palabra de Dios, las personas pueden ofrecerse a obedecer como sacrificio. Antes de ser transformados, la obediencia es un sacrificio. Cuando la gracia se recibe, entonces la obediencia se vuelve un deleite. Pero antes de que sea un deleite, primero debemos ofrecernos en sacrificio vivo, racional. Y esto lo produce la enseñanza. En cuanto al escuchar, la palabra de Dios nos habla que necesitamos escuchar como sabios. Vamos a aprenderlo en su momento. Si hemos de enseñar, vamos a necesitar aprender a escuchar, sobre todo al Señor, porque a través de la comunión el Señor va a revelar su corazón, sus pensamientos. A través de esta comunión vamos a aprender a escuchar lo que Dios quiere que aprendamos específicamente en áreas de nuestra vida. En cuanto al estudiar,
Necesitamos profundizar en las verdades. Somos llamados como justos a florecer como las palmeras, pero las palmeras tienen raíces profundas y esto nos habla de profundizar en las verdades que recibimos. Necesitamos dedicar mucho tiempo al estudio. Hay horas que necesitamos invertir para poder preparar esa comida. Tú eres el que prepara la comida para el pueblo de Dios. Cuando le compartes a alguien o cuando ayudas a tu hermano o cuando compartes la palabra en alguna enseñanza. Pero debes de ponerle cariñito al cocinar. Es una bendición que tú compartas algo que aprendiste en tu tiempo devocional, pero necesitas dedicar mucho más tiempo para poder entrar a niveles donde puedas dar de mayor gracia, de la gracia que has recibido. Pero vas a necesitar dedicar mayor tiempo. ¿Sabes? Hay platos que no se requieren de tanto tiempo de preparación, pero hay platos que sí. Te invito a que seas un cocinero gourmet espiritual, que aprendas esos platos deliciosos que van a nutrir a tus hermanos, que van a compartir esas verdades preciosas que Dios te ha dado. El otro verbo que quiero que consideremos es el escribir, porque necesitamos aprender a escribir poco y decir mucho. Aprende a tomar tiempo para escribir tus ideas. Aquello que Dios ha puesto en tu corazón, escríbelo. Desarrolla esto como un ejercicio mutuo, un ejercicio continuo, que continuamente tú estés escribiendo y desarrollando tus ideas y después aprende a resumir, porque aprendes a hablar mucho, pero en pocas palabras. Es interesante cómo la maestría son estudios minuciosos de algo. Yo recuerdo cuando el Señor me preguntó cuál era la razón por la cual Él había muerto. Y yo en ese tiempo le dije, bueno, Señor, moriste para salvarme. Y Él me dijo, ¿qué más? Y no supe qué responder. Más adelante, con el tiempo, escribí un pequeño tratado que se llama 100 razones por las cuales murió Cristo. Así que vamos a necesitar entregarnos a un estudio profundo si queremos desarrollar raíces profundas como los justos. Quiero hablarte ahora acerca de la importancia de la comunión con Jesucristo, porque la comunión es la clave para la revelación. ¿Te acuerdas que Juan, el discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús, fue quien obtuvo una de las mayores revelaciones escritas en el libro de Apocalipsis, que se llama precisamente la revelación de Jesucristo? Considera Isaías capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así que si algo nos va a permitir tener una lengua de los sabios es escuchar cuando el Señor nos despierte cada mañana. Hay 3 palabras importantes que necesitamos desarrollar como maestros y predicadores. Necesitamos desarrollar el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Estas 3 palabras las obtenemos de Proverbios capítulo 2, versículo 6. La Biblia dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que vamos a necesitar descubrir en comunión la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, o llamado también entendimiento. En cuanto al conocimiento, necesitamos enseñar la doctrina correcta. Necesitamos corregir doctrinas incorrectas y por eso necesitamos platicar con el Señor acerca de la palabra de Dios, porque a través de esto el Hijo de Dios va a aprender a caminar en justicia, va a aprender hacia dónde debe de ir, como también ofrecerse, como lo mencionamos al principio, para obedecer aquello que es agradable delante del Señor. Así que cuando hablamos de conocimiento en la palabra de Dios, es enseñar lo que la Biblia dice, pero necesitamos que el Señor nos hable personalmente esa luz que Él quiere que nosotros compartamos.
Número 2, la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con aplicar la palabra de Dios para dejar de cometer acciones incorrectas o para realizar las acciones correctas. Así como el conocimiento está relacionado con enseñar y corregir, así la sabiduría está relacionada con redarguir e instruir. A través de la palabra de Dios, Dios quiere que nos apartemos de toda acción incorrecta, pero también realicemos la justicia de Dios, las acciones correctas. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando compartes la palabra de Dios, no solo puedes hablar del conocimiento, necesitas hablar de la sabiduría, porque la palabra que no se aplica tiene muy poco provecho. La información, el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios es útil cuando lo podemos poner por obra. Déjame ponerte un ejemplo. En cuanto a la oración, tú puedes saber lo que la Biblia dice. Oras al Padre en el nombre de Jesús. Oras por nuestras necesidades, oras por las necesidades de otros. Dice la Biblia que puedes encerrarte en secreto y orar a tu Padre en secreto y te va a recompensar en público. Eso es conocimiento. Eso es información. Pero tú necesitas ahora aplicar ese conocimiento a tu vida. Eso es la sabiduría. Un ejemplo de la sabiduría, por ejemplo, es orar a las 6 de la mañana en el grupo de oración, donde todos se unen como ejército para clamar, para orar. Otra sabiduría podría ser orar el manual de intercesión para que aprendas a orar la palabra y aprendas a orar lo que la Biblia dice. Así que recuerda, información sin aplicación no es de tanta bendición. Necesitamos aplicar la palabra de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Nehemías capítulo 8, versos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios, hablando de Nehemías y de Esdras, dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira qué interesante lo que está sucediendo. Ellos están compartiendo la palabra para que el pueblo tuviera entendimiento, pero miren el versículo 10 como claramente les habla de una aplicación. Y les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a vuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando compartas la palabra de Dios, busca la aplicación. No solo compartas un conocimiento, porque ¿qué es lo que va a hacer la persona con ese conocimiento? Aplica la palabra de Dios, a su trabajo, a su relación con Dios, a su relación con los demás, a su familia, en su casa. Pídele al Espíritu Santo que te dé esa palabra de sabiduría, esa aplicación de la palabra que acabas de enseñar. Y número 3, la inteligencia. Por medio del entendimiento, llegamos a obedecer con todo el corazón. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, llegas a obedecerla con convicción. El Salmo 119:34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Así que la enseñanza le permite al creyente ofrecerse como un sacrificio de justicia. La obediencia que entiende él se ofrece para obedecerla. Él se niega a sí mismo y hace lo que la palabra de Dios dice. Y eso está bien porque es un acto voluntario. El sacrificio no puede ser impuesto, debe de ser un acto voluntario. Así que cuando tú te sacrificas y decides sacrificarte por obedecer, está bien. Pero la inteligencia, el entendimiento de la palabra produce que puedas obedecer con alegría y gozo. Y ese es el cumplimiento del nuevo pacto. Gracias al Espíritu Santo y a la gracia de Dios podemos llegar a entender de tal manera que aquello se vuelve un deleite. Lo que Dios nos ha dicho se vuelve un gozo y un deleite. ¿Sabes? La religiosidad puede vivir donde no hay entendimiento porque solo hace las cosas por rutina. Pero el entendimiento vence a la religiosidad porque crea convicciones fuertes y provee el gozo y el deleite en la obediencia. Quiero finalizar con el Salmo 51:6. Dice David: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que la intimidad
lleva a la revelación. Quiero pedirte que aprendas a tener atención concentrada con Dios. Aprende a apartarte a solas con Dios. No estoy hablando de redimir el tiempo, no estoy hablando de oír la palabra mientras manejas o cantar canciones mientras alabanzas a Dios, mientras lavas los trastes. No estoy hablando de redimir el tiempo, utilizar actividades espirituales mientras realizamos otras cosas. Eso está bien, nos ayuda, es para edificación, pero la atención concentrada que te estoy hablando es un tiempo donde le dediques solamente a Dios, es un tiempo para tener intimidad, no te dediques a otra actividad. Aprende a estar a solas con Dios, sea para hablar con Él, para adorarle, para platicar de la palabra de Dios, pero tú y Dios no te entregues a otra actividad. Este tiempo de atención concentrada te va a dar mucha revelación. Recuerda, la palabra de Dios dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios va a dejar esos tiempos de comunión cercana e íntima para hablarte la palabra. Dedícale tiempo a Dios. Por favor, no me malentiendas. Sigue leyendo la palabra mientras puedes hacer otras cosas, ya sea escucharla, no qué sé yo, utilizar predicaciones mientras vas al trabajo, pero esta atención concentrada te va a permitir estar a solas con Él y vas a poder conversar y platicar como un amigo, como Moisés, y esto será de gran bendición para tu vida. Quisiera recapitular entonces los 4 verbos que hemos hablado el día de hoy para maestros y predicadores: enseñar, escuchar, estudiar, escribir. Enseña la palabra de Dios. Recuerda, Dios quiere iluminar a su pueblo con su palabra. Dios va a enviar luz y verdad para dirigirnos a su santo monte. Dios va a enviar su luz para que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio para obedecer aquello que el Espíritu Santo nos ha mandado. Al principio nos será agradable, pero debemos sacrificarnos y obedecer al Señor. Cuando tú te sacrificas por obedecer la palabra que el Espíritu Santo te revela o te habla, tú estás ofreciendo sacrificio de justicia. Escuchar. Aprende a tomar tiempo para escuchar al Señor, porque Dios te dará lengua de sabios si aprendes a despertarte cada mañana y prestar atención a lo que el Espíritu Santo te quiere hablar por medio de Jesucristo. Así que escucha al Señor, dialoga con Él y permite que Él te hable de todas las cosas que Él desea hablarte para que tú puedas caminar en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus relaciones interpersonales de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. 3. Estudiar. Estudia, profundiza en aquello que Dios te habla. Cuando Dios te habla en esa intimidad, aprende a profundizar, a estudiar más, a escudriñar la palabra de Dios para que puedas encontrar verdades más profundas, de tal manera que después, llegamos al 4 verbo, describas en palabras lo que Dios te ha mostrado. Ejercítate. Cuando vayas a dar una enseñanza, no importa sean 5 o 10 minutos, tómate tiempo para desarrollar primero tus ideas. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a enseñar una palabra sin dedicar tiempo a escribir lo que vamos a decir? Porque cuando tú escribes lo que vas a decir, tienes tiempo de resumir, de aclarar, de explicar, de mejorar una frase. Acuérdate de los clavos hincados, de los aguijones de los maestros, de los sabios, que cuando tú hables, esas frases pueden quedar grabadas en la mente y en el corazón para ser utilizadas por el Espíritu Santo. Espero que estos verbos te bendigan y sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente.